Y la entrevistada que va a poder evacuarnos, aclararnos las dudas que tenemos y los últimos datos es la doctora Elena Candia. Ella es presidenta de la Sociedad Paraguaya de Infectología. Como les decíamos, desde que se empezaron a confirmar estos casos, prácticamente aumentó el caudal de seguidores de la Sociedad Paraguaya de Infectología en las redes sociales y también las consultas que se hacía con respecto al COVID-19. Doctora Candia, el tema del clima, de las temperaturas altas o bajas, ¿llega a influir en el virus, en el coronavirus chino? Porque se decía que, al menos que prácticamente el virus iba a poder seguir vivo, digamos, en temperaturas muy bajas, como estaba ocurriendo en China y países de Europa, no así en climas cálidos como nuestro continente. Con respecto a ese punto, lo que se sabe es que el clima frío puede predisponer a una diseminación más eficiente de otros virus, como el virus de la gripe, y es en donde está demostrado que bajas temperaturas y baja humedad ayuda a que el virus permanezca por más tiempo en el ambiente. Ajá. Pero con respecto al COVID-19 no se tiene ese dato y bueno, la evidencia es que ya está presente en el país, en los países vecinos y en otros países que tienen el clima cálido. Entonces, eso puede que no tenga ningún impacto con respecto a la propagación de este virus. Y se hablaba también en el nivel de transmisibilidad, que incluso era mayor en clima frío o cálido, o eso no tendría nada que ver. Estamos hablando de la persistencia o sobrevivencia del virus en el ambiente, ¿verdad? Y probablemente no es así, por eso que en otros países con climas cálidos igual se ha propagado la enfermedad de manera rápida. Doctora, por otro lado, recién recibíamos un mensaje, y esto lo digo antes de olvidarme, una persona estaba preguntando acerca de la eficacia de los jabones antibactericidas, no sé, en el tema del COVID. Realmente, como este es un virus, ¿verdad? Se recomienda lavado de manos con agua y jabón, independientemente del tipo de jabón, no necesariamente tiene que ser un antibacteriano, ¿verdad? Un jabón común y agua corriente es suficiente para eliminar de las superficies de la mano, y cuando las manos no están visiblemente sucias, utilizar alcohol gel, que es una medida eficaz, eficiente, es rápida, es barata. Incluso nos lleva menos tiempo desinfectarnos las manos con alcohol y es útil si no están sucias las manos. Entonces, de repente, en situaciones en las que uno cree que tocó un objeto que está contaminado, estaría indicada la desinfección de las manos con el alcohol y el lavado de manos con agua y jabón cuando las manos están sucias, antes de manipular los alimentos, después de salir del baño. Entonces, en esas situaciones sí hay que lavarse apropiadamente, haciendo hincapié que no solamente la palma de la mano es la que hay que lavar el dorso de la mano, entre los dedos, los pulgares, para que esto sirva realmente como una medida de prevención. En algunos casos estaban diciendo que se puede adoptar como último uso el jabón en gel, o sea, previo lavado de manos convencional, por decirlo de una manera, agua, jabón, y último, para remate, sería el jabón en gel también. ¿El gel se puede usar? El alcohol en gel. El alcohol en gel. El alcohol en gel se puede usar para desinfectarse las manos, sin ningún problema, cuando las manos no estén visiblemente sucias. Y por supuesto hacer hincapié que las superficies también debemos desinfectarlas con alcohol, a todo lo que tocamos mucho, al picaporte, el escritorio, el teclado, el mouse, el celular. Entonces, pasarle una mano de alcohol a partir de una concentración mayor al 60% se vio que es efectivo para eliminar el virus de las superficies. En el caso de que uno no cuente con alcohol y necesite desinfectar alguna superficie no metálica, también puede utilizar la lavandina. Se puede hacer una dilución de 1 litro de agua más 1 cc de lavandina, y eso sería también una herramienta útil para desinfectar las superficies contaminadas. Ahora bien, doctora Candia, ¿qué es lo que se sabe de este virus? Porque estaba leyendo y decían que tampoco se puede precisar cuál fue la causa principal de este brote que ocurrió en Wuhan. Se mencionaba el tema de este mercado, pero tampoco hay ciencia cierta dónde efectivamente y cómo se produjo esta transmisión que después derivó en este brote. Como en las anteriores epidemias secundarias a estos otros dos coronavirus, que fueron el SARS y el MERS, fueron a partir de fuentes animales.
Se cree que este COVID-19 también provino inicialmente de un animal, pero hasta hoy día se desconoce cuál sería la fuente, porque cuando empezó la epidemia, los casos estaban relacionados a la manipulación o al consumo de alimentos dentro del mercado, pero poco después ya empezaron a surgir casos que no tenían relación con el mercado de Wuhan. Entonces hasta hoy día no se sabe a ciencia cierta cuál es el animal que pudo transmitir al hombre esta nueva enfermedad. O sea que no se puede decir, porque se decía pues que fue el murciélago, que fue la serpiente, no se sabe. Habrá sido algún animal, pero no se sabe cómo ni cómo se hizo esta transmisión. Claro, hasta hoy día no hay datos con respecto a ese punto. Ahora bien, últimamente se está mencionando también el alto nivel de contagio que existe con respecto a este virus, y creo que ustedes lo mencionaban también en sus tweets, en sus posteos, el alto nivel de contagio que tiene este virus con respecto a los demás coronavirus preexistentes ya. ¿Qué tan alto es este nivel de contagio del que se habla? Nosotros pusimos hoy en la página oficial del Twitter de la Sociedad Paraguaya de Infectología. Ahí está. Que tiene la capacidad, decía, por ahí sí podemos retener el primer tweet de la sociedad, ahí está. El COVID-19 tiene la capacidad de propagarse con una rapidez inimaginable, sobrecargar los sistemas de salud y cobrar vidas. Por esto el distanciamiento social es la única manera de disminuir los casos nuevos y evitar sobrecargar los sistemas de salud, decían ustedes. Sí. Nosotros desde la Sociedad Paraguaya de Infectología aplaudimos las medidas que ha decidido el Ministerio de Salud con respecto al cierre de los colegios, universidades, evitar los lugares de gran aglomeración de gente, porque en China, cuando ellos empezaron con la epidemia y recomendaron la autocuarentena de los pacientes con síntomas y el aislamiento de los contactos, el número de casos no bajó. La única medida que tuvo un impacto en el descenso de números de casos de nuevos infectados fue el aislamiento social. Entonces, aprovecho también el espacio a hacer un llamado a conciencia, evitar viajes innecesarios. Si no es por una cuestión laboral o por cuestiones de salud, hay que evitar salir del país. No sabemos cómo vamos a estar para el fin de semana o para la semana que viene. No sabemos si salís, te vas al Brasil o a otro lugar y vas a poder ingresar, porque es una enfermedad dinámica, se propaga de una manera muy precoz y día a día van cambiando las recomendaciones. Pero con respecto a este punto del aislamiento social, hay que tomar en serio. Esta es una enfermedad grave, produce más muertes que la influenza. Para dar una idea, la influenza o gripe estacional produce una mortalidad del 0,1%. Nosotros estamos con tasas de 2 a 3%. Es 10, 20 veces más de lo que estamos acostumbrados a ver en pacientes con gripe. Entonces, y sobre todo no tenemos herramientas terapéuticas para tratar esta enfermedad. Entonces, el aislamiento social se recomienda como una medida para que la cantidad de casos no estallen de una vez y saturen los sistemas de salud, que es lo que ocurrió en Italia. Italia, un país de primer mundo, con un sistema de salud desarrollado, eficiente, efectivo, se ve sobrepasado, llegando al punto de que realmente tienen que elegir pacientes que van a ingresar a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, hay que tomar en serio esta medida. Esta recomendación es totalmente acertada y nosotros como ciudadanos debemos poner de nuestra parte, quedarnos en casa, no salir si es que no es estrictamente necesario, no acudir a consultas. Por ejemplo, no llevarle al pediatra si mi hijo está sano, control de niño sano, eso puede esperar, se puede postergar. Si no me falta ninguna medicación, soy diabético, hipertenso y tengo todos mis medicamentos en orden y yo estoy bien y era para un chequeo nada más la consulta, postergar esa consulta, reagendar, porque estamos ante una situación grave y sabemos que nuestro sistema de salud ya estaba saturado con el dengue. Claro. Entonces, esta es una medida de contención para tratar de que
los casos que vayan apareciendo se den gradualmente y le podamos dar asistencia a esos enfermos. Mabel, un ratito quería interrumpirle como Sí. para una duda que tenía también la gente. ¿Qué hacer cuando alguien en tu familia tiene coronavirus? Tenemos algunas placas que queremos compartir ya estando la doctora presente, de modo a que puedan también ver algunas de las recomendaciones que se hacen también a nivel internacional. Siempre que se pueda se recomienda instalar al paciente en una habitación de uso exclusivo, dicen, porque en los casos muy graves no hay una internacional. El paciente sigue el tratamiento en la casa, entonces se pide una habitación de uso exclusivo siempre que se pueda. En otra placa tenemos también otra recomendación a tener en cuenta, es asegurar una buena ventilación y una ventana con acceso a la calle. Otra recomendación que dan también para los pacientes que queden en la casa es, si es posible, reservar un cuarto de baño para la persona contagiada. Y si es que le tienen que compartirlo, realizar la higiene siempre de forma periódica, de forma a que se pueda mantener esta desinfección. También hablan un cubo de basura con tapa automática y bolsa en su interior, cierre hermético para los desechos del paciente. Eso también es muy importante para mantener la higiene. La puerta debe permanecer cerrada al interior de la casa. Es otra recomendación también que se hace dentro de estas medidas de precaución si el paciente tiene coronavirus en la casa. Para minimizar el contacto, el paciente intentará comunicarse con familiares o convivientes a través del móvil también. Es eso, tratar de evitar lo posible el contacto cercano con las personas dentro de la casa. De hecho, para su manejo diario, a 1 metro de la distancia que debe mantener de una persona. Debe limitar la circulación por el hogar a situaciones imprescindibles, o sea, del dormitorio al baño en realidad tendría que ser. Imagino que le dejarían la comida al menos en la puerta del dormitorio a esta persona que tenga síntomas de coronavirus. Es algunas de las recomendaciones que se hacen para cuidar. Si sale de la habitación se recomienda el uso de mascarilla y una correcta higiene de manos con agua y jabón o un desinfectante a base de alcohol. También se hace la recomendación para la gente que de todas maneras debe seguir en la casa con esta persona que puede tener coronavirus. Son algunas de las recomendaciones que se hacen. Entonces a las personas, doctora, no sé si usted quisiera añadir algún tipo de recomendación que pueden tener también para estas recomendaciones que se dan a nivel internacional. Sí, ese es un buen punto, sobre todo de ser posible una habitación con baño, porque se evidenció que hay eliminación de virus por las heces. Sí. También la persona tiene que tener sus utensilios propios, así como manejamos un paciente con hepatitis A, ¿verdad? Que no tenemos contacto con lo que él toca o mete en la boca, así mismo. Utensilios y baño privado, de ser posible. Y si no, entonces hay que extremar las medidas, desinfectar antes de que otros miembros de la familia usen, porque esa va a ser también una realidad. No todos van a tener la posibilidad de estar aislados con un baño de uso exclusivo. A eso quería llegar, porque hay personas que no tienen las comodidades de una casa amplia, tienen un solo baño, toda una familia, por ahí son 7 personas, le doy un número y hay una persona infectada. ¿Cómo se puede llegar a manejar ese tipo de situaciones? Y va a ser muy difícil, pero tenemos la opción y está la evidencia reportada en la literatura de que el alcohol y la lavandina son útiles para desinfectar esa superficie. Entonces, en ese caso estaría indicado el uso de la lavandina, por ejemplo. Se hace la dilución. Eso, doctora. Antes de ir a los mensajes que me indica nuestra compañera, el proceso de desinfección, sabemos que se usa la lavandina, pero ¿cómo debe ser? ¿Cuánto tiempo? Si no, ¿le puede indicar un poco a la gente? Realmente la desinfección se hace posterior a la limpieza. Primero se hace una limpieza con un detergente y posterior a ello es como el último paso, 1 litro de agua, 1 cc de lavandina, entonces con eso se enjuaga toda la superficie ya limpia como para desinfectar y asegurar de que no quedó nada. ¿Y los cubiertos, los utensilios uso de la persona? También, los cubiertos también. ¿Se deja reposar o con cuánto tiempo se deja impregnado? 1 minuto es suficiente para que tenga un efecto desinfectante la lavandina y el alcohol. Es importante decirlo también a la gente. Tenemos mensajes que llegan a turno tarde para consultarle a la doctora. Buenas tardes, quiero nomás contar la inconsciencia de la gente. Soy odontólogo, trabajo para una clínica privada. El gobierno pide evitar la aglomeración y se van a las sucursales. Es más,
piensan que están de vacaciones y se agolpan en los lugares para consultar. Con tos, o sea, estas personas que se van a consultar tienen tos, gripe con dengue. Es el colmo, la falta de educación cívica. Pregunta para la doctora, si una persona ya tuvo coronavirus, ¿ya no podrá contraer más la enfermedad? No se sabe. No se sabe. No se sabe, pero generalmente estos virus respiratorios no dejan inmunidad, por eso cada año tenemos gripe y circula la cepa que en el 2009 fue la influenza H1N1, es una influenza estacional y puede afectarnos a cualquiera. Pero con respecto a la inmunidad, desconocemos si pudiera dejar este COVID-19 inmunidad en los pacientes infectados. Perfecto. Otra pregunta. ¿Cuál es el sentido de establecer 15 días de medidas contra la propagación del coronavirus si con posterioridad seguirá la posibilidad de que ingresen al país personas contagiadas? Dice. No sé, no, es un planteamiento que hace. Claro, el ingreso del país es cuando el ministerio decide poner en cuarentena. Entonces ahí tiene la potestad de prohibir el ingreso o salida de personas del país. Pero dicen qué sentido tiene si les vas a poner en cuarentena y permitís el ingreso de gente de países de riesgo. Eso es lo que no le cierra a esta persona. Y en teoría se le debería poner en cuarentena a los pacientes que ingresen de países en donde hay circulación comunitaria del COVID-19. Presenten o no síntomas. Presenten o no que de síntomas. hecho se está haciendo Exacto. ahora. Bien. Buen día. En Pedro Juan Caballero no hay control, también en la frontera con Brasil. Buenas tardes. Aquí en Perú estamos muy preocupados, dice, no hay control. Solo una cuadra nos separa de Pontaponá, Brasil. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cómo debe actuar la gente? Supongo que pregunta esta persona de Amambay. Lo que nosotros manejamos también es lo mismo que el ministerio ha proveído esos números de teléfono, el 911, el número del Centro Nacional de Enlace, y creo que ahora tiene un convenio con Conatel, en donde deben reportar los casos sospechosos, se le abre una ficha y gente de vigilancia tiene que decidir qué hacer con estos pacientes. Ya, otra pregunta dice, para la doctora, las personas que trabajan en la casa de pacientes como fisioterapeutas, ¿deben suspender atenciones ya que se mueven de casa en casa? ¿Qué sugiere? O sea, estas personas fisioterapeutas, están también kinesiólogos, personas que realizan justamente estos servicios. Por favor, si puede responder. Sí, la actividad no es una cuestión que dejar de hacerlo va a amenazar la vida del paciente. Hay que suspender todo tipo de actividad que no sea estrictamente necesario. Si un paciente, porque tenemos varios tipos de pacientes que necesitan fisioterapia. No es lo mismo un paciente que tiene fibrosis quística, una enfermedad de los pulmones y que si no hace su terapia respiratoria puede infectarse, puede requerir internación. Entonces, en ese caso hay que tomar todas las precauciones. Si es personal de blanco, conocemos cuál es el equipo de protección personal cuando estamos frente a un paciente con traqueostomizado o con un cuadro respiratorio. Pero si es una situación que nos va a amenazar la vida del paciente, se desaconseja, hay que quedarse en la casa, evitar salir y sobre todo para protegernos y para evitar diseminar la enfermedad si es que estamos expuestos. Escuché que mencionaban anteriormente, efectivamente, esta enfermedad se contagia en el periodo de incubación. O sea, el paciente que no tiene síntomas y que ya está infectado puede transmitir, por eso se recomienda el aislamiento social. Puede ser que hoy no tengas síntomas, pero te fuiste a trabajar, te tocaste la cara, la nariz, la boca, lo que estaba a tu alrededor, sí. Entonces la transmisión es a través del contacto. 2 días antes del inicio de los síntomas se cree que el paciente ya empieza a contagiar. Por supuesto que el mayor rango de contagio se da cuando empiezan los síntomas, pero por una cuestión de seguridad, la recomendación es quedarse en la casa. Otra pregunta, creo que ya mencionó la respuesta, pero la hacemos igual. ¿Es cierto que el alcohol en gel y líquido debe ser del 75%? Lo que se registró es que una concentración mayor al 62% es efectiva para la desinfección. No importa si es de 70, de 80, de 90. Si es menos, no funciona. Si es más, igual es útil.
Perfecto. Doctora, el tema de la transmisibilidad, o sea, del desarrollo de la enfermedad, en niños, prácticamente, según las estadísticas a nivel mundial, no afecta esta enfermedad, contraen, pero digamos, la tasa de mortalidad incluso es baja. No ocurre lo mismo con el otro extremo de la vida, que son los adultos mayores. La mortalidad sigue siendo más alta, o la probabilidad de mortandad es más alta a más edad del paciente. ¿Hay algún cuidado en especial que se requiera para las personas de la tercera edad? ¿Alguna indicación que usted quiera dar al respecto? Las indicaciones son las mismas que para la población en general, las medidas de higiene que ya estábamos mencionando antes, evitar compartir el mate y el tereré. Vacunación antigripal también se recomienda a todos los pacientes que tengan cualquier enfermedad de base, diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas. Y en particular no hay una recomendación específicamente para ese grupo, pero quizás ellos van a ser los más beneficiados, evitando contactar lugares en donde haya aglomeración de gente y exponiéndose a infectarse. Perfecto. Otra pregunta dice, personas con tratamiento oncológico, ¿cómo manejarse ante el virus? Tengo que realizarme análisis y control. Esto significa que va a tener que ir a un hospital para hacerse sus controles. Claro, las situaciones que se puedan postergar, hay que postergarlas, ¿sí? Si el paciente está recibiendo un tratamiento quimioterápico y se tiene que hacer su hemograma de control y el médico tiene que decidir si le interna o no le interna, le va a iniciar antibióticos o no, obviamente va a tener que acudir a los centros asistenciales. Pero esas son consultas necesarias. Lo que se recomienda es que pacientes sanos no acudan a los consultorios. Ese tipo de pacientes son los pacientes que deben quedar en la casa, entonces solamente el hospital queda funcionando para las urgencias y para las consultas que sean estrictamente necesarias. Otra pregunta, ¿qué pasa con los recolectores de domiciliario que no toman ninguna medida? Nos prometieron en la Municipalidad de Asunción, cuando vino el asesor de la municipalidad, que se iban a ver la manera de regularizar esos servicios. Y a propósito, doctora, una televidente escribió más temprano diciendo que tenía a su hija con 40 grados de fiebre, que llamó al 911 para esperando tener algún tipo de orientación y no pudo, ¿verdad? En este caso, a mí me parece, no sé, usted dirá, se trata de una medida, de una situación bastante grave que ameritaba ya que la traslade al hospital, o no, con 40 grados de fiebre. Los pacientes menores a 2 años son los pacientes que tienen riesgo de convulsiones ante temperaturas altas. En general, los adultos toleramos relativamente bien y no vemos casos como ocurren en los niños menores. Entonces, medios físicos, el baño con agua fría por 20 minutos, indicarle el paracetamol. Una como mamá tiene su farmacia aparte para su hijo, maneja las dosis, si es que tiene eso a mano, puede hacerlo como una medida de emergencia. Otra pregunta dice, ¿qué puedo hacer yo que tengo un padre que trabaja viajando al Brasil y yo estoy en mi casa sin poder asistir a la facultad por el tema de las suspensiones de clases por 15 días? También mi padre puede contagiarme del COVID-19 si está contagiado con el virus, una persona que va al Brasil, va y viene. Desde el momento que el ministerio declara que existe la alta probabilidad de que haya circulación comunitaria, cualquier persona, haya viajado o no, que tiene síntomas respiratorios, y específicamente quiero hacer mención de 3 síntomas que están en una mayor proporción en este tipo de pacientes, que quizás no nos va a ayudar para hacer un diagnóstico definitivo, pero es importante mencionar. Pacientes con fiebre, con tos seca y dificultad respiratoria son pacientes sospechosos de tener la infección por COVID-19. No tos con catarro, ni fiebre de una sola vez, sino una fiebre persistente de varios días. Para dibujar bien nomás la situación. Podríamos decir de esa manera. En el caso de la influenza, que es otro virus, tenemos 2 tipos de influenza, influenza A y B, que actualmente está circulando en el país. Las manifestaciones clínicas son más floridas.
le duele la cabeza, tiene moco, le chorrea la nariz, se le tranca la nariz, tiene dolor de cuerpo, dolor de garganta y fiebre también. Son muy parecidos los síntomas, ¿verdad? De ninguna manera yo puedo excluir, pero como para que sepamos en la casa si podríamos estar ante un caso sospechoso, y por supuesto ahora a todos los pacientes con síntomas respiratorios se les recomienda llamar a los números que el ministerio facilitó, y pacientes que tienen síntomas de gravedad, que sería la dificultad respiratoria, es un síntoma de gravedad. El Entonces, UQA en este que le caso, dicen. sí, la dificultad para respirar. Entonces, eso tendría que motivar la consulta a un centro asistencial. Doctora, para la prueba, si uno puede respirar por sí solo, dijeron que había una prueba de 10 segundos y podés soportar, no sé, en algún médico había dicho en algún otro medio que se puede probar el contener la respiración, puede ser por 10 segundos, a ver si de esa manera uno podía soportar bien el tema respiratorio o no. La verdad que es la primera vez que escucho. Te juro, doctora, ayer escuché y no recuerdo de qué manera, pero era un profesional. Nosotros nos basamos básicamente en la cantidad de las veces que una persona respira en un minuto. Hablamos de una respiración acelerada cuando el paciente tiene más de 20 respiraciones en un minuto, que sería una medida que tenemos muy en cuenta al evaluar a un paciente con síntomas respiratorios. ¿Puede ser una pregunta más? Sí, una última. Quiero aprovechar, Mabel, también yo. Sí. Quiero insistir con esto. Hay mucha gente que tiene previsto viajar en Semana Santa. Tienen los boletos pagados, el hotel pagado, departamentos pagados. ¿Cuáles son las medidas que se debe tomar? Sabemos que el aeropuerto no está cerrado. ¿Es recomendable no viajar? Decía usted que en realidad solamente en casos urgentes se debe de viajar. En este caso de que mucha gente va de vacaciones, ¿qué se puede hacer? ¿O qué va a pasar de esta gente que tiene esos boletos pagados, por ejemplo? Y mira, estamos ante una pandemia, estamos ante una situación grave, una enfermedad que no tiene tratamiento, una enfermedad que puede causar la muerte, no solo en pacientes mayores de 70 años. A partir de 40 años hay pacientes que fallecen y se complican teniendo o no enfermedades de base. Entonces ahí es donde nosotros llamamos a la conciencia de todos los ciudadanos para que puedan dimensionar en dónde estamos parados hoy. Esto no es ni punto de comparación a las epidemias anuales que tenemos de gripe, que tenemos el tratamiento antiviral para proporcionarle al paciente. Tenemos pacientes que ya se vacunaron en algún momento y tienen inmunidad contra el virus de la gripe. Entonces, eso ya va a quedar realmente a criterio de cada uno, pero nosotros desde la Sociedad Paraguaya de Infectología desaconsejamos realizar viajes que no sean estrictamente necesarios. Uno se expone en todos lados, en el aeropuerto, en el país al que va, y después no sabemos si vamos a poder retornar a nuestras casas. Si no estás en cuarentena otra vez, ¿cómo volvés? ¿En qué condiciones de salud? Y se están reportando también los casos en Brasil. Leí que en Río de Janeiro están saltando casos nuevos. Entonces, como esto es algo muy dinámico, va evolucionando muy rápido, no sabemos si hoy nos vamos y después no podemos ingresar a nuestro país porque se cierran las puertas del nuestro o del país a donde fuimos. Y te quedas ahí, sí. Ese es el riesgo. Tener en cuenta importante eso. Doctora, una respuesta cortita porque nos estamos quedando ya sin tiempo. Si mi bebé se tiene que vacunar, tampoco acudo al centro de salud. Hay un régimen de vacunación, es un bebé, dice. Espero que pase la epidemia. ¿Hago pasar su esquema de vacunación? Sería interesante conocer cuál es la vacuna que está pendiente, pero retrasar 2 semanas una vacunación que está indicada dentro de lo que es el programa ampliado de inmunizaciones no va a dañar a nadie. Muchísimas gracias, doctora Elena Candia, por todas estas dudas que nos va disipando un poquito. Ella es presidenta de la Sociedad Paraguaya de Infectología.